buenas tardes a todos. Una vez más estoy muy contento de estar aquí en el Instituto de Diplomacia Cultural. Puedes seguir, lo hago todo seguir al final. Muy bien, gracias. Pretendo ante vosotros hacer alguna reflexión, alguna consideración general sobre las relaciones internacionales y la diplomacia cultural. Es decir, vivimos en una era caracterizada por la superación de las fronteras, por la globalización de la política, de la economía, del pensamiento, de la información. Y eso abre un campo como nunca en la historia a lo que significan las relaciones internacionales y lo que supone la diplomacia cultural. Thank you very much, Mike. I'm very happy to be here at the ICD once again, and I would love to talk to you and to think about what cultural diplomacy means. And we live now in a very globalized world where there are no frontiers in economy and many other things, and that opens a whole new field of discussion. Sin duda alguna, los cambios más importantes que estamos viviendo en este siglo XXI vienen dados por dos factores, hasta ahora relativamente nuevos en la historia contemporánea. Uno, el reequilibrio del poder geopolítico entre países desarrollados u occidentales y países emergentes. Y el segundo es la transformación de la naturaleza de los conflictos que hemos venido conociendo durante el siglo XX. Conflictos que ahora derivan fundamentalmente, aunque no exclusivamente, fundamentalmente a conflictos movidos o que están amparados, defendidos por determinadas convicciones o confesiones religiosas. We are living many changes in this. Micrófono un poquitín. Sorry. El micrófono un poco. Okay. Sí. Now we are living many changes in this 21st century, and these changes come from two relatively new factors. The first is the new geopolitical power balance that we live in, and that comes from the difference between the Western powers and the emerging countries. And the second factor is the transformation of the nature of conflicts. And they now begin or origin with differences in religion. Sobre la primera característica de este tiempo nuevo, el reequilibrio entre el poder de los países desarrollados y el de los países emergentes, solo quiero aportar dos datos. El primero de ellos es que hasta hace prácticamente 25 años el Producto Mundial, el PIB del mundo, estaba prácticamente en 3/4 partes en los países desarrollados y ahora en estos momentos ya los países emergentes y no desarrollados representan más del 50% del PIB mundial. The first factor I was talking about is the new balance between Western and emerging powers. And I'm going to give you two figures. 25 years ago, the global GDP was mostly a third-fourth of it was in the Western world. But now, 50% of it is all in the new emerging powers. Un segundo dato que es significativo es que de los 20 países con más deuda pública del mundo, 17 son europeos y 12 son de la zona euro. And the second figure is that from the top 20 countries with the highest debt, 17 of them are European and 12 of them belong to the Eurozone. Sin duda alguna, el que más deuda tiene es Grecia. Obviously, the highest one is Greece. Segundo dato que viene a acompañar esta reflexión es que China representa el país con más reservas del mundo
tiene unas reservas equivalentes a 3,5 veces el PIB de Alemania. The next figure is that China has 3 times the GDP of Germany. Y eso supone un cambio histórico esencial. Hoy en día hay dos grandes potencias económicas en el mundo, Estados Unidos y China, y sin duda alguna van a jugar una partida de influencia en todo el ámbito regional, en todas las regiones del mundo. This means a historical change. Now there are 2 main powers, that is the United States and China, and they're going to play a significant role regionally, in all regions, when it comes to influence. Estamos asistiendo al nacimiento de una unión alternativa al liderazgo tradicional del mundo occidental y de los Estados Unidos a través de las distintas instituciones internacionales. Esa opción alternativa está representada por los BRICS, que han puesto en pie un banco alternativo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Now we're living an alternative setup, which is the BRICS countries. They have now set up an alternative bank to the IMF, and it's a development bank. Sobre los conflictos que vivimos en el mundo. Ese es el mapa geopolítico económico que acabo de escribir, y ahora haré una reflexión sobre los conflictos, la naturaleza, la dimensión, las causas fundamentales. Debemos tener en presente que, a pesar de que vemos violencia en el mundo, lo vemos especialmente en Oriente Medio, en el norte de África, vemos violencia relativamente cerca en Europa del Este, en Ucrania. Este es uno de los momentos con menos violencia de la historia. Hay identificados en estos momentos unos 35 conflictos en todo el mundo, pero no hay ningún gran conflicto, ninguna guerra entre países. Son conflictos de naturaleza distinta, diferente y con una violencia menos generalizada. No hay una perspectiva de una guerra fría, ideológica, y tampoco globalmente, salvo Ucrania, que nos afecta directamente, lo que puede ser una guerra de soberanía. Digamos que la violencia grave, la violencia más preocupante, está movida o motivada por el islamismo radical. Por lo que podríamos considerar una deriva cultural gravísima de una radicalización religiosa en una buena parte de Oriente Medio, del norte de África e incluso de Asia, con repercusiones, como hemos visto en Europa. Well, I've given you a geopolitical and economical map of our situation, but I would like to now reflect on the nature of conflicts. The conflicts that we are living now, that is in the north of Africa, Middle East, maybe the closest one to Europe is what's happening in Ukraine. They all have the similarity that they're not as violent as they were before. Now we can count the conflicts that we're living. We live in 35 conflicts, but they're not big, and they are less violent than they used to be. And there is not an idea of a Cold War, of a big war amongst countries. And violence, severe violence, comes all of it from radical Islamism. We are experiencing a radicalization of Islam. Hemos trabajado desde los momentos en los que la civilización, básicamente Occidente, abre el camino a la democracia, a los derechos. Hemos trabajado por una idea central,
una tarea central para la historia, que es la paz. La paz, la convivencia y el saber vivir juntos. Y en este momento la gran tarea de la paz es hacer posible la convivencia de religiones, hacer posible la educación y la cultura de frente a los extremismos religiosos, extender la cultura del respeto, de la tolerancia, del diálogo, de la palabra, de la educación. We have always worked, ever since Western civilization began, we've always worked towards democracy and towards human rights. We've always worked for one task and one task only, and that means peace and conviviality. Nowadays, this peace means being able to live, very different religions and very different cultures with each other, and to be able to use our respect or be tolerant and use dialogue. Y en esa tarea se tiene que hacer una convocatoria amplia, una convocatoria universal. Creo que la civilización y las relaciones internacionales pusieron en pie Naciones Unidas con una gran misión que ha sido la paz, que ha sido la convivencia, el entendimiento entre naciones. Naciones Unidas debe liderar también el entendimiento entre religiones, debe liderar el discurso universal, ético, contra la violencia, contra el radicalismo, en favor de la paz. En este final de año, en este 2015, Naciones Unidas va a celebrar una conferencia amplia, una conferencia muy interesante para contribuir a la reducción de la violencia, para aislar el fanatismo, para abrir la mirada a la cultura de la tolerancia. Y lo va a hacer con la colaboración de la Alianza de Civilizaciones, que, como saben, y como ha dicho Marc, fue una propuesta que lancé con Turquía, junto con Turquía, y que Naciones Unidas hizo suya para la búsqueda de la paz en el entendimiento entre religiones, culturas, civilizaciones. And this task, the United Nations has a huge mission that is searching for peace. And the United Nations has always searched for the understanding among nations. And now the United Nations should be able to lead the understanding amongst religions and to lead the dialogue against violence and towards peace. This year, 2015, the United Nations are going to hold a conference, a very important conference against violence and to isolate extremism. United Nations, with the Alliance of Civilization, as Marc already mentioned, is a proposal Spain submitted with Turkey, and United Nations made its own. And it is to look for peace and understanding. Que la paz avance en el mundo, especialmente allí donde la violencia es más bárbara, más sangrante, como la que protagoniza el Estado Islámico, depende del apoyo que demos todos los países, todas las sociedades civiles, a la cultura y a todas las voces que en el mundo árabe y en los países islámicos apuestan por la tolerancia, por la paz, por la diversidad, por la convivencia. The fact that peace can develop, it all depends on the support countries and cultures give and civilizations give to culture. Y para eso las fundaciones, la sociedad civil, las empresas y, por supuesto, los gobiernos deben de adoptar como gran prioridad en la búsqueda de la paz
el fomento del entendimiento, del conocimiento. La inmensa mayoría de los conflictos, del odio, de la división, del rechazo, se produce por no conocer al otro, por negar sin conocer, por afirmar que cualquier cultura o religión o civilización es superior a otra, cuando una mirada a la historia y una mirada al ser humano, a cada uno de los seres humanos que ha habido y que hay en la Tierra, nos dice que ninguna cultura es superior a otra, ni ninguna civilización, ni ninguna religión. El mensaje de la diversidad, de la pluralidad como un bien y del respeto en la tolerancia y en la convivencia debe ser una guía universal de comportamiento, una guía universal de comportamiento. Por eso hemos propuesto, y hay muchos países que han adoptado, planes nacionales de alianza de civilizaciones, que deberían completarse con planes nacionales de derechos humanos, que la cooperación internacional debería de ir siempre imbricada, vinculada a los valores de los derechos humanos, de la convivencia, de la paz y de la diversidad, y hacerlo con el liderazgo de Naciones Unidas. For that reason, civil society, governments, and different business should have the priority to look for encouragement and look for understanding and knowledge, because hate comes from ignorance. It comes from saying that one culture is better than another, that one culture is superior than another. When we look throughout history tells us that no culture is superior than other, and that diversity should be used as tolerance, and it should be used as an universal behavior guide. That is why many countries have adopted the United Nations lines of civilization guidelines, and this should always be linked with diversity and with tolerance. Frente a la violencia debemos defendernos, sin duda, pero frente a la violencia no ganaremos con la violencia o con la fuerza. Como se ha demostrado en las últimas décadas, la guerra, las intervenciones militares no suelen llevar a la paz y a la convivencia. Lo que lleva a la paz y a la convivencia es la diplomacia cultural, es el diálogo, es el poder blando, es una auténtica ofensiva cultural e ideológica. La violencia se combate con la fuerza, pero la violencia, las ideas que anidan la violencia, el motor que mueve la violencia, solo se derrota con cultura, con ideales, con educación. Esa es una lección que en este arranque del siglo XXI deberíamos tener presente para informar todas las relaciones internacionales. Desde luego es mi experiencia como gobernante. Siempre apostar por el diálogo y por la diplomacia da más resultados a largo plazo que cualquier otro tipo de respuesta. Against violence, we need to defend ourselves, yes, but not with violence. War has never led to peace or conviviality, but diplomacy, dialogue, and soft power. Violence can be fought through force, but the very engine of violence is always differences between cultures, and that is my experience. And that is why I always encourage dialogue. Y exactamente igual, con eso me aproximo a la conclusión de esta intervención inicial, exactamente igual con los retos económicos y de sostenibilidad que el mundo tiene por delante. El reto del cambio climático y de la sostenibilidad, que es sin duda alguna
el reto más difícil que enfrenta la humanidad en este tiempo histórico. And as a conclusion, the same happens with economy and with sustainability. Those are the main challenges that humanity are facing now, and especially climatic change. That is the biggest challenge that humanity has ever faced. Tenemos una experiencia muy reciente y que conviene ser puesta en valor, y es que la gran crisis económica de 2008 tuvo una respuesta bastante coordinada con la cooperación por primera vez en la historia de las grandes potencias occidentales y emergentes en el G20. Eso fue clave para que no tuviéramos una depresión profunda durante muchos años y nos debe de llevar a la reflexión que, igual que en la búsqueda de la paz, como en la búsqueda del equilibrio económico, como en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, como en la búsqueda de la erradicación de la pobreza o de la extensión de los derechos humanos, como los grandes valores inequívocamente universales, la perspectiva en la acción de los países, la perspectiva en la acción de las organizaciones que trabajan en esa dirección ha de ser una perspectiva cada vez más abierta, más global, más internacional, utilizando los viejos y los nuevos instrumentos de la diplomacia, que por supuesto se incorporan de una manera destacada con la cultura que hoy tiene más puertas abiertas que nunca gracias a la revolución tecnológica, gracias a Internet, gracias a lo que significan los nuevos medios de comunicación. La lección, por tanto, es que no habrá un destino seguro solo mirando dentro de nuestras fronteras, cada uno dentro de sus fronteras. Que no habrá cambios en el mundo y progreso si la concertación internacional no es quien preside la acción y la perspectiva y los programas de los diferentes países. Y que a esa concertación, a esa idea de gobernanza, no solo económica, sino gobernanza de la paz, gobernanza del equilibrio sostenible, gobernanza de la extensión de los derechos, a esa gobernanza global solo se llega desde una posición ideológica. Es no querer imponer, es no querer vencer, es respetar todas las banderas, todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las religiones, y adoptar una perspectiva universalista en el desarrollo de lo que es este momento histórico. Hay motivos para la esperanza y tienen que ver con este 2015, con este final de 2015, porque tenemos alguna cita de extraordinaria importancia. Septiembre, Naciones Unidas. Nuevamente todos los líderes mundiales se volverán a reunir para evaluar los objetivos del milenio, aprobados en el 2000, y lanzarán unos nuevos objetivos, los del desarrollo sostenible, más ambiciosos, más comprometedores. Pero tiene una gran importancia histórica que por segunda vez todas las naciones adopten un programa de acción, debería de ser vinculante, para erradicar la pobreza, avanzar en favor de la educación y de la salud, de la igualdad de los hombres y las mujeres, del desarrollo sostenible. Poco después de esa cumbre de septiembre en Naciones Unidas, aquí cerca en París, tendremos la cumbre del cambio climático a finales de año, para adoptar un nuevo compromiso internacional más fuerte, y hay esperanzas porque China y Estados Unidos, los que más contaminan del mundo,
han llegado a un acuerdo para afrontar el reto de la sostenibilidad del planeta. Me parece muy relevante, porque sí, en el tema que más ha dividido a las naciones en los últimos años, como es el tema del cambio climático, se puede llegar a un gran acuerdo entre las partes más afectadas. Se estará lanzando al mundo un mensaje de confianza. Cada vez más sabemos que nuestro destino, el destino de cada uno de nosotros, depende de un destino colectivo. De un destino colectivo. Cada vez más sabemos que el Estado se nos ha quedado reducido para dar respuestas y que el espíritu transnacional, que las relaciones internacionales van a ocupar un papel predominante en este tiempo histórico. Por tanto, a todos los que estáis aquí, que estáis vinculados a esa perspectiva de las relaciones internacionales, de la diplomacia cultural, os diré que vuestro empeño, vuestra vocación, vuestra tarea en favor de la diplomacia, en favor de ver con una perspectiva abierta el mundo, conocer, relacionarse, escuchar, abrirse, sin duda alguna forjará paz, forjará sociedades con más derechos, forjará sociedades con más valores democráticos, que es en definitiva lo que nos garantiza la paz. Siempre he repetido que no ha habido una guerra entre dos democracias. No ha habido una guerra entre dos democracias. Esa es la lección más importante que tenemos que tener presente. Y siempre reitero, y con esto termino, que todo empeño en favor de la paz y de la convivencia, todo empeño, toda palabra que se dedique a ello, todo gesto, toda acción, toda iniciativa, habrá merecido la pena en el curso de la historia. Es verdad que hay veces que una bomba puede destruir millones de palabras, de lágrimas, derramadas en favor de la paz, pero siempre se vuelve a empezar y agradezco y me felicito que el Instituto de Diplomacia Cultural contribuya a esta tarea. Muchas gracias, Marc, y felicidades a la intérprete por su buena tarea. Gracias.